Hola, soy Graciela Moreno, soy escritora, trabajo de juez, soy madre, esposa, amiga, me encanta escribir, me encanta la música, me encanta el género de terror y espero escribir durante muchos años. Graciela, ¿cómo fue tu infancia? ¿Qué recuerdos tienes de tu infancia? Bueno, pues mi infancia aquí en Barcelona, pues una infancia como muchas otras, normal. Fui durante bastante tiempo una niña un poco solitaria porque mi hermano no nació hasta que yo tenía 8 años. Entonces, bueno, recuerdo pues jugar aquí a muñecas, leer sobre todo. Leer era una de mis aficiones favoritas. ¿Cómo era tu casa? ¿Cómo era la vida en casa? Bueno, yo vivía en un piso del ensanche, un piso de estos tan grandes, en los cuales, bueno, de muchos metros cuadrados, que te podías incluso ir hasta el otro extremo del piso y no veías a nadie. Bueno, pues yo recuerdo mi vida, pues una vida tranquila. ¿El barrio? ¿Cómo era el barrio? ¿Cómo era la vida en el barrio? El barrio es el Ensanche, que es un barrio en el que, bueno, en el que había una cierta vida de barrio, se podía jugar en la calle, no como ahora. No, tampoco demasiado porque ya habían bastantes coches, pero bueno, teníamos una pandilla de 5 o 6 con los que jugábamos en la calle y bueno, con comercios de toda la vida, colmados, hornos de pan. ¿Hacías vida de barrio? Sí, bueno, ibas a las tiendas a comprar, te conocías a todo el mundo, eso sí que es cierto. El colegio, háblame del colegio. ¿Cómo era tu colegio? ¿Cómo era tu vida en el colegio? Bueno, yo estuve en un colegio de monjas, eran unas monjas franciscanas, que son monjas que, bueno, que eran bastante adelantadas para su tiempo, luego ya lo ves con los años. Entonces, bueno, exclusivamente para chicas, en el que, bueno, yo allí estudié GB, después estudiamos el BUP, y bueno, pues sinceramente fue un colegio en el que lo pasé muy bien, muy bien. En esa época, estamos en tu infancia, no sé si en el colegio, en casa, en el barrio, recuérdanos una bronca, un Graciela, ya está bien. Bueno, broncas en mi casa desde luego. Mi padre era una persona muy severa y nos ponía unos horarios y una serie de normas, entonces las broncas solamente pasaban en casa. ¿Tus juegos? Juegos de niña. Jugaba de niña a niña, pues jugaba a las muñecas, me inventaba historias con los muñecos, de todas formas, a la que empecé ya a saber leer, pues mi afición básicamente era leer, porque claro, en aquella época no había más que 2 canales de televisión, la 1 y la 2 y ya está, y poca programación a ver, entonces la mayoría del tiempo si no jugabas en la calle o hacías deberes, pues te dedicabas a leer. ¿Tu pandilla? ¿Cómo era tu pandilla? Bueno, ya digo, en el barrio éramos los 5 o 6 niños que eran los vecinos, había una amiga que tenía una pastelería ahí al lado, que yo la veía desde la parte trasera de mi casa, quedábamos allí para jugar, los otros vivían en las porterías cercanas. Bueno, no sé, yo la recuerdo como muy tranquilo, muy normal, muy infantil todo. Graciela Moreno, niña, ¿qué quería ser de mayor? Nada, no, tampoco pensaba nada. Me gustaba lo de leer y luego me empezó ya a gustar escribir. Cuando ya empiezas a leer cosas con más consistencia, pues tú querías escribir pues novelas como las de Agatha Christie, igual. Así, hasta en castellano, pero con nombres ingleses. Y todo eso siendo niña. Sí. Entramos a la adolescencia. No sé si del colegio pasas a un instituto o en el mismo colegio también. En el mismo colegio lo hacíamos todo hasta el final, hasta los 16, 17. Y la vida, por tanto, seguía siendo la misma porque eran las mismas compañeras. Sí, los mismos bueno, teníamos profesores. un grupo, que éramos unas cuantas, bastantes, ¿no? Que bueno, íbamos al cine a tomar algo. Entonces, bueno, sí, la verdad es que el colegio estaba muy bien, con las compañeras, pues bueno, había los típicos problemas que puede haber en un colegio, pero la vida era tranquila. Hacíamos las típicas gamberradas en el cole, te echaban bronca, pero bueno, tampoco éramos demasiado malas. En esa época, adolescente ya, los fines de semana o las vacaciones eran en un pueblo, ¿teníais un pueblo de referencia o...? No, bueno, en principio lo que sí que íbamos era ver a la familia de mi padre, porque mi abuela vivía con mis tíos trabajaban en paradores, entonces a medida que ellos se iban trasladando, pues estuvimos en Nerja los veranos, o en Navidad o Semana Santa, pues íbamos a verlos a Nerja, a Zafra, al parador de Zafra, y luego ya después a Salamanca. Y eso eran los días de salir fuera. Luego también nos gustaba, a mi padre le gustaba mucho ir a Madrid, entonces a veces pasábamos días ahí en Madrid. La pandilla, ya entonces empezáis a hacer algo más típico de la adolescencia y las hormonas empiezan a funcionar. Bueno, claro, tú piensas que éramos todo niñas, y claro, yo amigos chicos, pues aparte de algún familiar, no he tenido ninguno hasta que empecé a hacer la carrera, claro, porque el mundo era muy cerrado. Entonces, bueno, salíamos, pero claro, antes tampoco nos dejaban salir hasta muy tarde, entonces, bueno, ibas alargando media hora cada año, un poquito, íbamos a tomar algo, íbamos a discotecas.
A los 15 años, mi primera discoteca, pues yo tenía 15 años, que no dejaban entrar con 16, pero bueno, como no te pillan el carnet, pero claro, era discoteca de tarde. Y luego siempre tienes que irte corriendo a casa, porque claro, tú igual a las 9 o antes tienes que estar en casa, o yo qué sé. ¿La vida en el barrio ha cambiado también entonces o seguís con la pastelería No, la de pastelería pequeño? ya se cerró, ha cambiado todo, los comercios ya no queda casi ninguno. Era mucho más barrio antes, y eso que es el Ensanche, que bueno, que no es una zona quizás en la que haya todavía una vida de barrio, ¿no? También ha sido siempre una zona mucho de oficinas, de viviendas, pero había comercios, la tintorería, la panadería, la pastelería esta, que nada, ya no existe nada. ¿Cómo recuerdas aquella primera visita a una discoteca de tarde con Uy, 15 pues, años cuando tú deberías haber tenido 16 para sí, entrar? pues yo emocionada, sí, una cosa para ¿Eras mí de baile aquello, y de...? sí, era como entrar en el paraíso, ¿no? Es decir, vamos, además mi casa eran muy conservadores, mi padre no me dejaba hacer nada de nada, entonces claro, yo entrar allí, pues claro, de hecho, bueno, era increíble para mí, era una pasada. Ellas, quizás mis amigas no estaban tan atadas en casa, entonces ellas los veían como una cosa más normal, pero para mí no. ¿Había alguna tradición familiar de los domingos? Los domingos tocan, no sé, canelones, paella. ¿Había un Sí, rito de bueno, domingo muy especial? de infancia, por ejemplo, lo típico, ¿no? O sea, compras el pastelito los domingos, en verano comprabas el típico corte de helado, así, ¿no? Y luego, claro, en la infancia pues veías, era lo típico de estar todos viendo la tele y viendo La Casa de la Pradera, que era horroroso, pero bueno, en aquella época era lo que había, ¿no? Sí, era el típico día de estar en casa, luego iba mucho al cine, mis padres íbamos todos mucho al cine, mucho. Aparte de leer, había mucho cine en casa. Estamos a punto de entrar a la universidad, pero ya es época final de instituto. ¿De mayor qué querías ser? ¿Querías seguir siendo algo relacionado con la escritura o ya tenías otra idea de...? No, yo tenía una cosa nebulosa de eso, de que a mí me gustaba lo de escribir y leer y cosas relacionadas con la literatura, pero en concreto, yo había pensado eso, había hablado con el tutor, me había dicho tú de cara a periodismo, pues sale, pues yo ya no, tampoco pensaba nada más. Vamos a entrar ya en la universidad, hay ese año del ECOU que comentabas. Sí. ¿Cómo es la universidad? ¿Qué universidad es en donde tú empiezas tu carrera? ¿Cómo es entonces tu vida? Bueno, en aquella época las carreras eran de 5 años todas, Derecho especialmente, claro, eran 5 años bastante duros. Era la Universidad Central de Barcelona, antes solo había la Central y la Autónoma. Y yo fui aquí la Diagonal, que estaba andando, podía ir a media hora andando de casa, podía ir en autobús también. Eran aulas brutales de 500 personas, tenías que llegar como 1 hora o 2 antes para coger sitio. Y claro, lo que hacía la gente es que dejaba folios en los asientos porque reservaba para él y para los 50 de su grupo, ¿no? Entonces eran aulas enormes, ya te digo, sentados en el suelo, sentados en la tarima, el profesor explicando y tú en el suelo mirándola así, a su lado, ¿no? Porque es que no había sitio. Eso era primero de Derecho. Claro, de pequeña querías hacer algo relacionado con la escritura, te aconsejan el periodismo, pero te pones a estudiar Derecho. ¿Cómo es esto? Bueno, es que había una amiga que se puso a estudiar y me dijo, bueno, pues quizás te gustaría porque hay Derecho romano y a ti las cosas de tradiciones antiguas, la antigüedad clásica te gusta y todo esto, pues bueno. Y no sé por qué, es que te vas dejando llevar. Es que claro, estudiar cómo era antes el derecho, que es las bases que es el derecho romano, la historia del derecho, todo eso me gustaba. El derecho civil, que es el fundamento de todo. Y luego vas pasando y ni siquiera te vas dando cuenta, ¿eh? ¿Pasados los años te has arrepentido alguna vez de haber estudiado Derecho y no periodismo? ¿O añoras no haber estudiado periodismo? Es que no lo sé, porque quizás la vida habría sido tan distinta y hay muchas cosas que no hubieran pasado y hubiera sido una pena, algunas sí, otras no. No lo sé, yo no soy de mirar atrás, soy de que siempre lo que tengamos que hacer tiene que pasar. En la universidad, nuevas gentes, nuevos escenarios, como es aquel shock de pronto del colegio, Sí. de niñas todas juntas, el año de transición y de repente un mundo nuevo. Bueno, aquello era como una juerga en el sentido de que, claro, si querías puedes estar todo el día en el bar, porque allí no había ningún control, éramos 500 personas y si 300 faltaban a clase, pues mejor, los demás estaban anchos. Entonces, claro, era tiempo de hacer campanas un montón, de descubrir lo bien que se estaba tumbadas al sol. En marzo ya estábamos morenas, porque claro, estabas todo el día allí tomando. En aquella época se llevaban esas cremas de zanahoria que eran horribles para ponerte moreno. Entonces, bueno, había mucha más libertad y en el sentido de que, bueno, de que no te parecía que estuvieras estudiando. Estudiar era, no sé, como un juego, ¿no? Conocías a gente nueva, maneras diferentes de pensar. ¿Eras mucho de bar o más de aula? Hacía las dos cosas, pero tuve una temporada bastante de bar, sí. Y sobre todo en la zona del jardín, del césped, de estar ahí tirados, eso era un clásico. En ese nuevo mundo, con esas nuevas gentes, con esos nuevos códigos, nuevos escenarios, ¿recuerdas un viaje
con los compañeros de universidad? No, porque en aquella época, ya te digo, éramos tantos que no había tampoco una unión en general. Hicimos grupos, evidentemente, gente con la que luego te has ido encontrando a lo largo de los años, gente con la que no. Pero yo creo que íbamos cada uno desperdigados, ¿eh? No hicimos ningún viaje en concreto así que sonado, ni que fuera una excursión, ¿no? O sea, realmente Una todo el mundo fiesta, iba a su rollo. algún algo No, la verdad es que no, transgresor de los años todo el mundo iba a universitarios. su rollo, ¿eh? Eso sí que es cierto. ¿Hay algún recuerdo especial de ese periodo, esos 5 años en la universidad, de que dirías, joder, qué recuerdo tan bonito? De las amigas que he ido haciendo ahí, amigas que todavía conservo, alguna amiga bueno, que somos como si nos conocíamos de toda la vida, como si fuéramos de la familia, eso sí. Y de esa libertad que tenías en esa época, que tu única obligación era estudiar, y ya está. ¿Y algún recuerdo negativo, o sea, alguna dentellada de aquellos años universitarios? ¿Algún mal recuerdo? En concreto no, lo que pasa que el hastío, el cansancio, ¿no? Es decir, son 5 años, son muchos años. Y 5 años sin hacer otra cosa más que estudiar y ya está, pues quizás eran demasiados, ¿no? En ese sentido. Terminas la universidad, empiezas a trabajar, no sé si en algo relacionado con el derecho, con la justicia. Porque claro, yo acabé, pues claro, yo había pensado en no estudiar judicatura, pero tampoco me veía otros años estudiando como una loca. Yo necesitaba trabajar. Hice pues trabajos varios. Pues nada, pues que si me ha salido para un evento de modelos estar ahí, de azafata, de tal, pues ahí fui. Que si vender libros en una editorial, que no vendí ninguno, porque yo no creía en esos libros. Yo iba a despachos y decía, mire, la enciclopedia del mar y tal, pero pensaba que yo no lo compraría esto, ¿no? Claro, no vendí ninguno. Trabajillos así, vigilar a niños en un colegio, ahí sí estuve un año, hasta que encontré la academia de posiciones en la que empecé a dar clases y me tuve que empezar a empapar todos los temarios. Había funcionarios, gente que estudiaban para funcionarios de correos, justicia también, para la Generalitat, para bomberos, yo dando clases a señores de bomberos y explicándole la teoría del fuego, cuando yo no tenía ni idea. Lo único que había hecho era estudiarme. Entonces, bueno, a partir de ella sí empecé a dar clases estas y entonces ya la cuestión fue ya empezar a pensar que yo podía empezar a presentarme a estas oposiciones y sacarlas. ¿Y cómo eras como profesora? No sé, yo creo que bien, en general la gente estaba contenta. Y está muy bien lo de dar clases porque luego te da un poquito de aplomo. Tú piensas que la oposición de juez es una oposición oral. Te pones delante de un tribunal, delante de 5 personas allí y tienes que soltar un rollo. Lo de hablar en público, al menos antes las carreras no se llevaban, no hacíamos exámenes orales. Entonces el hecho de poder enfrentarte a una clase y de tener que explicar y hacerte entender y que la gente tal, pues yo creo que te ayuda luego mucho para hacer un examen oral. Después de preparar a gente para hacer oposiciones es cuando tú te animas a hacer oposiciones. Voy haciendo. Y entonces es cuando ya entras del todo en el territorio de la justicia, de la judicatura, el territorio judicial. Empiezo a trabajar en los juzgados, que eso fue en el año 91. Le dedicaremos una entrevista específica a la justicia y a Graciela Jueza. ¿Ahora qué es lo que haces? ¿Cuál es tu trabajo ahora mismo? Bueno, ahora estoy en un juzgado de lo penal, hace 8 años que estoy aquí en Barcelona, y lo que me dedico es a juzgar, es decir, a juicio y sentencia. Lo que es el procedimiento penal tiene 2 partes, la fase de instrucción, la fase de investigación, cuando esta termina, y se supone que hay alguien a quien se atribuye un hecho que es un delito, pues entonces se tiene que enviar todo el expediente al juzgado de lo penal, que es donde estoy ahora. Y allí nos dedicamos a buscar un día y una hora para celebrar el juicio. Convocamos a las partes, citamos a todo el mundo, a los testigos, a los peritos, hacemos el juicio y luego yo tengo que hacer la sentencia. Y esa sentencia luego, si se recurre, el recurso se lleva a la audiencia provincial y si no se recurre, pues se lleva a los juzgados de ejecutorias, que son los que hacen cumplir esa sentencia. La escritora, en todo ese tránsito, infancia, adolescencia, universidad, ¿dónde está la escritora? ¿Cómo va apareciendo? La escritora va un poco al ralentí, porque claro, como no tiene mucho tiempo, pues claro, te dedicas a ir escribiendo cosas sueltas, lo que decía, ¿no? O sea, las novelas de la juventud, cuentos que quedan por ahí, cartas que escribes a nadie, pero que las escribes por escribir. Luego, claro, también paralelamente a todo esto, pues claro, te casas, tienes hijos, familia. Entonces, bueno, la escritora queda bastante ralentizada, demasiado.